Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el laboratorio número 2. Se trató sobre el diseño y preparación de mezclas de concreto. Los integrantes de mi grupo son Arroyo Peñariana, Cooper Rojas Celso, Guaranga Laime Gabriel, Lezón Navarro Bianca y quien les habla Paripanca Morales Melano. Y el docente es Guayanca Hernández Máximo. Una pequeña introducción antes de comenzar el desarrollo de nuestro laboratorio es que en el presente informe que vamos a dar ahorita daremos a conocer los procesos que se deben de realizar en el laboratorio, en el cual se realizan varios ensayos con la finalidad de conocer más sobre el cemento, arena, piedra y cada una de sus propiedades estructurales. Y es muy importante el conocimiento y su estudio de las características principales, ya que son requeridas en las normas técnicas peruanas. Estos ensayos son muy favorables para determinar los mejores materiales debido a su resistencia y sus cambios de sus propiedades físicas. Nos permitirá hacer una buena elección en el momento de tener una obra de construcción y ahorrar material. Los datos que hemos obtenido es mediante el método de la ACI. Por ejemplo, acá vamos a utilizar para dos probetas estas cantidades de agua, cemento y piedra. En el caso del agua va a ser 4.5 litros, en el cemento serían 5.300 kilogramos, en la piedra 10 kilos con 600 kilogramos, en la arena 13,600 kilogramos. El primer ensayo que hemos realizado es el ensayo de temperatura. En ensayo de temperatura se trata de obtener el calor liberado de la reacción del cemento, energía de mezclado y medio ambiente. O sea, en medio de los 5 minutos de mezclado concreto o hasta que se estabilice la temperatura medida. En ese parámetro de minutos, nosotros introducir el termómetro y nos va a dar el calor liberado que hemos obtenido. Los materiales a utilizar fueron el termómetro digital, una carretilla, la plancha para mezclar cemento, agua y agregado fino y grueso, y con las medidas del método a seguir. Aquí podemos ver los materiales. Doy el paso a mi compañero. En la temperatura obtenida tenemos una pequeña nota que es la temperatura obtenida por el termómetro ha sido introducida en la masa de concreto por un mínimo de 2 minutos hasta que se estabilizó y debe tener contacto únicamente con la masa de concreto. Siguiente. Bueno, en el ensayo del SLAM, bueno, el objetivo principal de este ensayo es la técnica de control de calidad, lo cual consiste en medir la consistencia del concreto. Ya dado que no se ha encontrado ninguna prueba para medir directamente la propiedad, hasta este punto la trabajabilidad del concreto generalmente se evalúa visualmente. Sin embargo, se han desarrollado una serie de pruebas para poder identificar así la consistencia, la fluidez, la cohesión y grado de compactación que llega al concreto. Los materiales a utilizar para este ensayo es el cono de Lawrence, la wincha, varilla de fierro liso de 5 octavos, con punta redonda, el cemento, agua, agregado fino y grueso. Bueno, aquí tenemos los materiales. Y en el procedimiento, bueno, el primer paso que tenemos que poner es humedecer la superficie de contacto con el concreto. Luego debemos rellenar 3 capas de 1/3 del volumen del cono. Después, con una varilla, compactar 25 veces uniformemente distribuida en toda la capa. Enrasar y retirar del cono de forma vertical a de 5 a 2 segundos. Y después podemos medir el asentamiento. Sí. Bueno, el ensayo, bueno, con este ensayo se realizó la prueba de agregado y la distancia fue de 3.5 pulgadas, lo que equivale al 8.89 centímetros, por lo que estaría dentro del rango de 2 a 10 centímetros de revenimiento requerido. Bueno, seguimos con la elaboración de una probeta de concreto. Se necesitó el siguiente equipo, que son probetas cilíndricas, una varilla compactadora de 60 centímetros de longitud, de acero liso de 5 octavos con punta roma, la plancha de albañilería y una cuchara de muestreo. Bueno, para el procedimiento, la preparación de esta probeta se debe realizar en los primeros 10 minutos después del muestreo.
Para el llenado de la probeta se debe de verter el concreto. Una vez llenado el molde se procederá a homogeneizar la muestra mediante un batido del molde. Se llenará el molde y continuamente a eso, usando la barra, se va a dar 25 golpes verticales repartiendo en forma circular, empezando por los bordes para poder acabar en el centro. Bueno, después se realizarán dos capas posterior a estas, tomando en cuenta que la barra no puede penetrar más de 1 pulgada de la capa. Y para concluir en la capa final eh, se debe retirar el material excedente, ¿no? Para poder enrasar a la altura del molde. Luego, la superficie del molde será terminada mediante una barra o regla de madera para poder así conseguir una superficie más plana y homogénea. El curado de probetas. Primero queremos saber qué es el curado. El curado es colocar las probetas desmoldadas en un recipiente de agua potable, recubriendo totalmente todas las capas de la probeta. El curado de las probetas de ensayo se mantendrán en el molde al menos 16 horas, pero no más de 3 días, protegidas de impactos, vibraciones y deshidratación, a una temperatura de 20 a 25 grados centígrados y de 25 a 30 grados centígrados en climas cálidos. Después de retirar las probetas de los moldes y curarlas, hasta inmediatamente antes del ensayo, en agua a una temperatura de 20 grados a 22 grados, en una cámara a 20 grados y una humedad relativa del 95%. No es fácil el mantenimiento y a medida de que la humedad es alta al 95%, deben realizarse inspecciones frecuentes para comprobar que las superficies de las probetas están permanentemente húmedas. En caso de litigio, el curado en agua será el método de referencia. El transporte de las probetas de ensayo. Se evitarán las pérdidas de humedad y las desviaciones de la temperatura exigidas en todas las etapas de transporte. Por ejemplo, empaquetando las probetas de hormigón, en hormigón endurecido, en arena o acerrín o trapos húmedos, sellándolas en bolsas de plástico con contenido de agua. El ensayo de peso unitario. Es el peso de la unidad de volumen de material a granel en las condiciones de compactación y humedad en que se efectúa el ensayo, expresada en kilogramos sobre metros cúbicos. Aunque puede ser el ensayo sobre agregado fino y agregado grueso, el valor que es empleado en la práctica como parámetro para la dosificación de hormigones es el peso unitario compactado del agregado grueso. Los materiales que se utilizan son cucharones, utilizamos formularios para sacar el peso unitario, balanza con aproximación a 0,1 gramos, varillas de fierro liso de 5 octavos, con recipiente cilíndrico estandarizado y agregado fino y grueso. Acá podemos observar los materiales ya mencionados. Conclusiones. Al haber culminado este trabajo, conocemos a más detalle de todas las influencias físicas y químicas que pueden tener los agregados entre el concreto, ya sea endurecido o fresco, al cual lo facultad con propiedades muy importantes para nosotros, las cuales debemos conocer para un mayor conocimiento en el ámbito de diseño de mezclas que nos servirá en un futuro en nuestros trabajos. Es importante como una estructura porosa de la pasta del cemento, la relación entre agua y cemento tiene mucha influencia sobre la permeabilidad, durabilidad y resistencia que genera el hormigón. Presentamos el collaje laboratorio número 2. Muchas gracias.